quiero invitarlo para que te suscribas a nuestro canal y active la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos temas. Bendito es el nombre del Señor. Mi nombre, Víctor Medel Domínguez. Nací el 22 de agosto del año 1984 en la hermosa ciudad de Chetumal, Quintana Roo. La familia donde nosotros vivimos, una familia muy pobre, escasa de recursos económicos. Mi madre, cuando nosotros nacimos, dice mi madre que la situación era tan difícil, era muy crítica. Mi padre trabajaba y todo lo que ganaba era para tomar. La vida que llevábamos era una vida muy dura, una vida muy difícil. Cuando mi padre trabajaba, ganaba su semana, era para solo tomar, sin importar que la familia se quedaba sin alimento, sin nada en el hogar. Mi madre había aguantado tanto tiempo en esa vida, en esa condición que mi padre le daba. Cuando mi padre llegaba de tomar, era para solamente golpearla, maltratarla. Cuando nosotros estábamos tan pequeños, sufríamos demasiado porque no habían recursos económicos. A veces que pasaban 2, 3 días sin probar alimento, y mi madre, muy desesperada por mirar que pues la hermana menor que teníamos lloraba pidiendo alimento. Un día mi madre me dijo: Víctor, ¿por qué no vas a buscar a tu padre? Dile que te dé dinero para poder comprar alimento, algo para tus hermanos. Cuando yo salí 10 horas de la noche corriendo con tanto miedo, con tanta desesperación, al llegar a donde estaba mi padre lo encontré tirado en una banqueta, bien borracho. Y cuando yo le empezaba a despertar, le decía que mi madre me había mandado a pedirle dinero para comprar alimento. Mi padre esa ocasión me corrió y me dijo que para mí no había nada, mucho menos para mi madre. Cuando él me corrió, yo regresé llorando a la casa, y al mirar a mi madre que yo lloraba, me preguntó, me dijo: ¿por qué lloras? Le dije: porque mi padre me corrió, me dijo que no tiene dinero y que se las arregle usted como pueda. Mi madre esa noche, tan desesperada porque mis hermanos empezaron a llorar pidiendo alimento y no había nada que darles. Un día mi madre, desesperada, dijo que iba a ir a la tienda a buscar algo de alimento, algo para poder alimentarnos a nosotros. Cuando mi madre se fue, nos dejó abandonados allá en el hogar. Ahí quedamos tan solos, sin saber qué iba a pasar de nosotros. Cuando mi padre regresó preguntando por mi madre, le dijimos que se había ido a la tienda a buscar algo de alimento para nosotros, pero eran ya las 2 de la mañana y mi padre dijo: a esta hora las tiendas están cerradas. Cuando mi padre se fue a buscar a mi madre, regresó y dijo: hijos, tu madre nos ha dejado, ella se ha ido, se ha retirado. Recuerdo que ahí empezamos a llorar, ya teníamos 7 años, empezamos a llorar desesperadamente porque mi madre nos había dejado, nos había abandonado. Nos poníamos a pensar quién iba a mirar de nosotros. Mi padre dijo que iba a ir en busca de ella, se fue. Pasaron los días y no sabíamos nada de mi madre, nada de mi padre. Estábamos tan solos, no había alguien que nos tendiera la mano, alguien que nos pudiera dar alimento. Y tanto fue la desesperación que en la edad de 7 años en mi vida empezó a entrar un tanto rencor, un odio hacia mi madre. Lo primero que yo decía: cuando mi madre regrese, yo no la voy a querer, no la voy a abrazar. Yo decía: para mí mi madre está muerta, ha fallecido. Porque una madre, decía yo, es una mujer que permanece en el hogar, en las buenas, en las malas, ahí permanece. Recuerdo que un día regresó mi madre con mi padre y salieron todos mis hermanos a abrazarla. Cuando
Salí yo, mi madre me extendió sus brazos esperando de que yo fuera a abrazarla y besarla, pero yo había dicho que para mí ella estaba muerta, que para mí no existía. Cuando pasó el momento, mi padre se acercó muy furioso, me golpeó, me maltrató tan horrible que yo decidí abandonar la casa. Yo dije, mejor me voy a retirar y hacer de mi vida propia. Me salí a la edad de 8 años, empecé a andar en casa de los familiares. Ahí empezaba yo a trabajar, a poder conseguir lo que yo necesitaba. Llegó el momento en que empecé a trabajar, a ganar dinero y mandarle dinero a mi madre. Entonces decidí abandonar completamente el lugar donde yo estaba trabajando porque empecé a tomar mucho licor. Y me retiré de ese lugar, me fui a un lugar llamado Nosvé, Quintana Roo. Cuando llegué a ese lugar, empecé a trabajar y a conseguir lo que yo necesitaba, pero empecé a drogarme, empecé a conocer lo que es el tiner, el Resistol 5000. Empezaba yo a oler tanto la cocaína que me empezó a gustar y yo decía, esta vida que yo llevo verdaderamente es la vida que mi padre llevaba. Y para mí, decía yo, esto es lo mejor, poder drogarme y poder hacer lo que yo quiero de mi vida. Eso pensaba. No sabía yo completamente que estaba destruyendo mi vida, pero algo había pasado ya en ese momento, en esa ocasión. Al paso de los años ya mi padre había conocido el evangelio. Un día él, borracho, pasaba por la calle donde se celebraba una campaña evangelística de salvación y sanidad divina. Cuando él pasó ahí, el predicador lo empezó a invitar a que pasara al altar y él pasó llorando y dijo que quería servirle al Señor. Algo estaba pasando ya en su vida, el cambio no se miraba totalmente, pero el Espíritu Santo estaba tratando con él. Mi madre dijo que si él iba al templo las cosas iban a cambiar. Recuerdo que mi padre empezó a ir al templo, a llegar continuamente hasta que se hizo un hombre predicador, un siervo de Dios. Y para él las cosas eran tan lindas porque ya no llevaba la vida que antes llevaba, ya no le daba la vida a mi madre que antes él podía llevar. Pasó el tiempo, cuando yo me enteré de que mi padre ya era un predicador, yo empezaba a reírme y decía que mi padre estaba loco. Decidí ir a verlo un día al pueblo donde él estaba ministrando una iglesia. Cuando yo llegué allá le dije a mi padre, usted está loco, usted no sabe ni lo que está haciendo. Mi padre me decía, Víctor, así como Dios me cambió, también puede cambiarte a ti. Y yo le decía, para mí no hay esperanza, porque si Dios me amara no me diera la vida que yo llevo, porque si Dios a mí me quisiera tanto como tú dices, le decía yo a mi padre, no llevaría yo esta vida, pero yo decía, la vida que llevo es más linda que la que tú tienes. Mi padre llorando me decía, Víctor, Cristo te ama. Él quiere perdonarte, Él quiere darte amor, quiere darte esa paz que a mí me dio. Yo le decía, no, tú estás loco, tú eres un hombre muerto de hambre, sufres porque quieres, tú no tienes el dinero que yo tengo, tú no tienes las posibilidades que yo he podido lograr en este paso de los años. Recuerdo que esa ocasión mi padre llorando quiso abrazarme, yo me empecé a retirar. Y empezaba yo a drogarme tanto y tanto con los amigos, con los muchachos de la calle. Empezaba yo a drogar, que una ocasión recuerdo que tanto de que yo le había gritado a mi padre de que él no tenía nada, empecé a recordar que la vida que mi padre nos daba a nosotros era la vida que yo estaba llevando. Pero yo decía, esto es lo mejor para mí, esto es lo que yo quiero, lo que yo necesito cuando me juntaba con mis amigos a poder oler el tiner, lo que es el Resistol 5000, a empezar a tomar tanto licor que pasaban los días yo puro tomar y tomar sin dejar la botella, hasta que una ocasión recuerdo que unos amigos me dijeron, Víctor, tenemos algo especial para ti. Y yo le dije, ¿qué es eso especial? Ellos me dijeron, lo que yo tengo, lo que nosotros tenemos para ti es algo que te va a hacer cambiar. Cuando ellos dijeron que lo que tenían era la heroína, yo empezaba a preguntar y decir, ¿qué cosa es eso? Cuando ellos me dijeron, tranquilo, te vas a sentir como nunca. Recuerdo que ellos tomaron mi brazo izquierdo, me pusieron una liga en mi brazo y empezaron ellos
a introducir una jeringa con aquella heroína en mi vena. Cuando ellos me traducieron esa jeringa en mi vena, yo pude sentir que las cosas iban cambiando definitivamente. Entró la heroína, empezó a correr por mis venas y yo sentía que estaba volando, sentía yo que andaba en el aire. Cuando pasó eso, empezaba yo a hacer tantas travesuras. Recuerdo en aquel pueblo, empezaba yo a caminar tan drogado que miraba yo las casas tan bonitas con ventanas de cristal, con ventanas muy preciosas. Recuerdo que esa ocasión tomé una gran roca y la arrojé sobre aquella casa, que aquella ventana cayó hecho pedazos. Cuando la policía del pueblo me agarró, me metió a la cárcel de ese lugar y ahí estaba yo esperando, mirando a ver qué iba a pasar. Pasaban los 2-3 días hasta que me sacaban de ese cuarto donde ellos me tenían. Entonces yo empecé a sentirme mejor y decía yo que para mí eso era una mejor vida. Seguía yo drogándome por aquellas calles de aquel pueblo hasta que un día que yo estaba en la casa de donde vivía mi tía, ahí estaba yo una mañana componiendo el rin de una bicicleta, cuando entonces pude mirar que alguien tocaba la puerta. Cuando yo sentía que alguien tocaba la puerta, yo salí a mirar quién era y miré a un hombre allá con unas gafas oscuras y una maleta en su hombro. Y lo primero que pensé, yo dije, este es un hombre cobrador, seguro viene a cobrar algo que él ha dejado. Pero cuando yo abrí la puerta, yo había cambiado. A la edad de 11 años, parecía tener 28, 29 años de edad. La droga estaba acabando completamente con mi vida. Cuando yo miré que ese hombre empezó a llorar, yo lo primero que dije, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal? ¿Está enfermo? Y aquel hombre lloraba muy desesperado. Entonces yo empecé a decir, este hombre seguramente está loco. Pero yo no podía conocer quién era aquel personaje hasta cuando miré que quitó sus gafas y me dijo, Víctor, ¿qué está pasando contigo? Cuando yo conocí a mi padre, yo corrí, lo abracé. Habían pasado ya 5 años sin saber nada de él. Cuando yo lo abracé, empecé a llorar amargamente y le decía, papá, yo he cambiado bastante. Mi cabello estaba hasta mis hombros. Ya mi padre no me reconocía. La droga estaba acabando completamente conmigo. Pero en ese momento mi padre me dijo, Víctor, tu madre quiere verte. Tu madre quiere saber dónde tú estás. Ella piensa, me dijo, que tú estás muerto, que tú estás en un hospital, en una cárcel. Ella quiere saber completamente de ti. Yo le dije, papá, sí voy a ir a verlo. Quiero ver a mi madre. Recuerdo que ese día, pero le dije a mi padre, yo no tengo calzado, no tengo ropa, no tengo dinero para viajar. Entonces yo empecé a llorar amargamente porque vino un recuerdo tan especial cuando yo le grité a mi padre y le decía que él no tenía nada, que solamente lo que él hacía era perder el tiempo predicando esa palabra, llorando como un loco. Recuerdo que esa ocasión mi padre me dijo, hijo, yo te voy a llevar. Pero yo le dije, papá, yo no tengo zapatos. Yo había buscado trabajo ya por aquel lugar, ya nadie me daba trabajo. Era un joven irresponsable, alguien que no tenía nada que dar, que no tenía el valor suficiente como para enfrentarse. Recuerdo que esa ocasión empecé a buscar trabajo por aquel lugar y nadie me daba, hasta que encontré un señor que me dijo, Víctor, yo tengo un trabajo especial para ti. Yo le dije, sí, yo quiero trabajar, quiero comprar mi ropa, comprar mi zapato. Ese día el Señor me dijo, el trabajo que tengo para ti es cuidar una granja de cerdos, que tú cuides bien esa granja, que no le falte nada. Y recuerdo que yo entraba en aquella granja con mis pies descalzos. Cuando entraba yo ahí, empezaba yo a sacar la suciedad de aquellos animales. Entonces me acordé
un texto que mi padre me había dicho, hablando la parábola del hijo pródigo, el joven que pensaba que todo lo tenía, pero le hacía falta algo, le hacía falta el amor de un padre espiritual. Recuerdo que esa ocasión yo empecé a llorar y yo le decía a mi papá, perdóname, pero yo quiero ir a la casa a ver a mi madre. Recuerdo que en ese momento mi padre se sentó en un sillón y empezó a quitar sus zapatos. Cuando él se los quitaba me dijo, hijo, póntelos, te voy a llevar a donde está tu madre. Y mi padre caminaba con aquellas sandalias. Recuerdo que empezamos a caminar buscando la salida de aquel pueblo. Cuando llegamos a donde estaba mi madre salió corriendo desesperada y me abrazó y empezó a llorar. Me decía, hijo, yo pensaba que tú ya estabas muerto. Yo quería saber algo de ti. Nadie me daba una respuesta. Mi padre dijo que mi madre sufría tanto. Pasaba días sin comer. Ella pensaba y decía, ¿dónde estará Víctor? Pero también dice que en esa ocasión ella doblaba sus rodillas y hablaba con el Señor. Y le decía al Señor, Señor, tú sabes a dónde está mi hijo, quiero que tú me lo traigas. Cuando se cumplió esa palabra, mi madre lloraba amargamente y me decía, hijo, tú has cambiado mucho, eres diferente. Me dijo, la droga, el vicio te está matando. Recuerdo que yo me acosté, me dormí en esa ocasión cuando mi padre cortó mi cabello. Pasaron los días y yo le dije a mi padre, papá, yo quiero trabajar, yo quiero comprar ropa, comprar calzado. Mi padre me dijo, si tú te vas a trabajar, tú vas a seguir en la misma condición y yo ya no quiero perderte. Yo quiero enseñarte el camino para que tú sigas al Señor. Yo le dije, te prometo de que no voy a fallarte, voy a trabajar, voy a juntar lo que yo necesito y luego regreso. Recuerdo que ese momento yo viajé para la ciudad de Chetumal, a donde viven mis abuelos, en un pueblo llamado Juan Sarabia, Quintana Roo. Y al llegar allí empezamos a trabajar a la edad de 12 años, recuerdo, empezamos a trabajar con un familiar, a juntar piedra, a manejar un volquete. Y aquel señor me enseñó a manejar y yo aprendí a manejar, muy lindo, muy hermoso, a ganar el dinero. Pero empezaba yo a seguir en la misma condición, el licor no lo podía dejar. Empezaba a tomar, empezaba a hacer tantas cosas, muchas travesuras que yo podía hacer, hasta que un día recuerdo que perdí mi cartera, perdí todo lo que yo tenía. Cuando mi padre llegó a verme, yo no estaba, andaba tomando, andaba muy perdido, mi vida era un desastre. Y yo decía que mi padre seguía siendo un loco, que él seguía siendo un loco desquiciado, predicando, hablando de alguien que no tiene esperanza, alguien que no da amor. Cuando pasaron los días, se celebraba una campaña en aquel lugar y recuerdo que mi padre era el que iba a predicar cuando él me dijo que el Señor me amaba. Y yo le decía, si Dios me amara, yo no podía estar en esta condición. Yo solamente era a fingir. Y recuerdo que aquella ocasión pasé yo al altar llorando. Pasé que cuando yo pasé a ese lugar, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser igual que mi padre, también predicar esa palabra. Quiero llevar tu palabra donde tú me lleves. Recuerdo que mi padre estaba muy contento, mi madre tan gozosa porque yo iba a predicar la palabra del Señor. Empecé a predicar, recuerdo en aquella ocasión, tanto que después entró nuevamente a mi vida ese sentir de volver al mundo y seguir tomando, de seguir en la misma condición. Y un día le dije al Señor, Señor, yo no quiero servirte, yo no quiero nada contigo. Recuerdo que en ese momento, cuando yo le dije al Señor, ahí te dejo la iglesia, que se haga lo que puedas hacer, pero conmigo ya no quiero servirte, yo ya no quiero hacer nada. En esa ocasión estaba yo en la ciudad de Mérida, Yucatán, cuando empecé a sentirme tan mal. Recuerdo que empecé a sentir una desesperación, sentía yo un dolor de cabeza, sentía yo una calentura muy fuerte en mi cuerpo que me iba debilitando. Y recuerdo que aquella ocasión empecé a pasar sangre, empecé yo a pasar demasiada sangre que hablé a mi padre y le dije, papá, me siento tan mal, yo siento que creo que voy a morir.
mi padre me dijo, ¿por qué no te vienes? ¿Por qué no viajas mejor y vemos qué se puede hacer? Recuerdo que en ese momento mi padre, cuando él me esperaba, yo viajé esa noche a la ciudad de Chetumal y al llegar a donde estaba mi padre caí antes de llegar a sus brazos. Cuando yo desperté, yo estaba en el hospital, mi padre muy desesperado le decía a mi madre, busca a la enfermera del pueblo para ver qué está pasando con Víctor. Cuando me trasladaron ellos al hospital, estuve en terapia intensiva 5 días. Pero en ese momento, cuando yo entraba a ese hospital, mi hermano mayor que viajaba junto con mi padre en aquella ambulancia, dice que antes de entrar al hospital, miró a una mujer muy extraña, con cabello largo, muy negra. Y cuando me trasladaron al otro hospital donde estaban los especialistas, dice mi hermano que también él miraba lo mismo. Y le dijo a mi padre, quédate con Víctor, yo voy a ver quién es esa mujer. Cuando él la buscaba, dice que esa mujer se fue desapareciendo. Entonces vino y le dijo a mi padre, ¿sabe? Creo que Víctor va a morir, va a fallecer. Pasó ese momento cuando salió el doctor y le dijo a mi padre, Señor, ¿quién es el papá de Víctor Domínguez? Mi padre, sentado en aquella banqueta, alzó su mano y dijo, yo soy. El doctor le dijo, Señor, su hijo ha fallecido. Mi padre empezó a llorar desesperado y decía, no es posible, si yo lo miré que venía caminando, si yo lo miré que él venía sonriendo. Y el doctor le dijo, sí, su hijo ha fallecido, él ha perdido la vida. Y mi padre preguntó y dijo, ¿a dónde está entonces él? El doctor dijo, estamos a punto de trasladarlo al cuarto frío donde podemos hacerle la autopsia. Mi padre dijo, no quiero que le hagan nada, que así como está lo voy a sacar y lo voy a llevar a enterrar. Recuerdo que en ese momento, cuando los doctores decían que yo había perdido la vida, yo podía sentir que salía de mi cuerpo, que iba saliendo de mi cuerpo como algo extraño que yo no podía entender. Cuando yo miraba mi cuerpo tirado en aquella camilla, miraba todos los movimientos que aquellos doctores hacían, pero pasaron 2 días cuando mi padre andaba dando vueltas para sacarme de ese hospital. Recuerdo que en esa ocasión yo empecé a llegar nuevamente a mi cuerpo, sentí que entraba a mi cuerpo cuando una enfermera se quedó mirando, que yo empecé a mover mis pies. Aquella enfermera cayó desmayada y salió gritando después al doctor, doctor, el joven que es dado por muerto se está moviendo. El joven que ustedes dicen que ha muerto se está moviendo en aquel cuarto. El doctor decía, tú estás loca, tú estás mal. Y aquella enfermera le decía, no, vamos a verlo. Cuando aquel doctor entró ya habían pasado 5 días en aquel lugar, y aquel doctor se agarraba a su cabeza y decía, no es posible lo que yo estoy mirando, no puedo creerlo. Y yo le dije, doctor, ¿en qué lugar estoy? Y aquel doctor me dijo, tú estás aquí en el hospital. Recuerdo que yo pregunté por mi padre. Cuando mi padre regresó, mi padre vino y me dice, hijo, ¿qué está pasando contigo? Le dije, yo no sé lo que estoy haciendo en este lugar, solamente recuerdo, le dije que salí de mi cuerpo. Mi padre empezaba a llorar, yo le decía, ¿y dónde está mi madre? Me dijo mi padre, tu madre no quiere verte, ella no quiere saber, ella está muy desesperada, ella llora amargamente, ella no quiere saber nada de ti. Recuerdo que en esa ocasión yo sentía que la vida se me iba agotando, cuando miraba que por la ventana de aquel hospital entraba un personaje muy alto, muy negro, así muy feo, y cuando entraba con su mano me estaba llamando. Y yo decía, esta es la muerte que viene por mí. Sentía que la vida se me iba acabando, que todo se iba terminando. En ese momento yo le dije a mi padre, papá, yo siento que voy a morir, que la vida que tengo es tan corta. Mi padre me dijo, hijo, ¿qué podemos hacer? Le dije, yo siento que voy a perder la vida, siento que ya no aguanto. Le dije, te encargo a mi madre, cuida a mis hermanos, a toda mi familia. Mi padre empezó a llorar. Recuerdo en ese momento que él puso su rostro en mi pecho y lloraba muy desesperado y me decía, hijo, yo no quiero perderte, yo no quiero que tú te vayas, tú nos haces tanta falta.
Y yo le dije, yo creo que voy a partir en este momento, siento que estoy perdiendo la vida. Recuerdo que en aquella ocasión mis palabras se iban acabando, cuando cerré mis ojos completamente, y entonces aquella máquina que estaba en ese hospital empezó a sonar, a pronosticar la muerte que había pasado. Cuando entraron los doctores le dijeron a mi padre: Señor, su hijo ha fallecido, ahora creo que ya no hay esperanza para él. Recuerdo yo en ese momento que volví a salir de mi cuerpo en aquel cuarto, y yo podía mirar que 2 ángeles estaban en la esquina de aquel techo, y ellos me estaban cuidando cuando yo salía de mi cuerpo. Empezaba a mirar todos aquellos movimientos que aquellos doctores hacían. Cuando aquellos doctores empezaban a inyectarme, a tratar de que yo volviera, empecé a darme cuenta que ellos me daban aire para convulsionar mi cuerpo a ver si volvía a reaccionar. Pero miraron que la cosa era imposible, salieron y le dijeron a mi padre: Señor, su hijo ahora sí ha perdido la vida y tiene que sacarlo de este hospital. Recuerdo que en esa ocasión yo miraba cómo mi padre lloraba, cómo mi madre sufría desesperados. Toda mi familia que llegaba a visitarme en aquel hospital estaban muy desesperados, ellos llorando y diciendo: no es posible. Mi madre se ponía su mano en su pecho y decía: no es posible, no puedo creer que mi hijo se haya ido. Y le decía al Señor: Señor, ¿por qué te lo has llevado? ¿Por qué tú lo has levantado, Señor, si yo quiero seguirlo mirando? Mi padre la abrazaba y lloraban muy desesperados. Ellos decían: si Dios se lo ha llevado es porque a Él le ha placido. Recuerdo que en esa ocasión pasaron las horas, cuando aquella enfermera nuevamente entraba a mirar a los otros que estaban allá. Cuando yo sentí que volvía a mi cuerpo por segunda vez, y yo sentía que me empezaba a mover, a poder respirar. Cuando aquella enfermera miró que yo estaba abriendo mis ojos, ella decía muy desesperada: no es posible, algo está sucediendo, algo está pasando. Aquella enfermera salió corriendo a gritarle al doctor y decía: doctor, el joven que ha fallecido sigue moviéndose, él ha abierto sus ojos. Y el doctor dice: tú estás quedando loca de tantas cosas que has mirado. Aquel doctor entró y dice: Víctor, ¿qué es lo que está sucediendo contigo? Le dije: no sé, doctor. Lo que yo creo, le dije, es que estoy a punto de perder la vida. Cuando mi padre entró solamente le dieron 2 minutos para mirarme. Y cuando él entraba yo le dije: papá, yo quiero mirar a mi madre, yo quiero saber algo de ella. Mi padre me dijo: ella no quiere verte, hijo. Recuerdo que mi madre solamente se pegaba a la ventana de aquel hospital, a través de aquellos cristales me miraba. Podía yo mirar cómo lloraba ella muy desesperada, cómo sufría con aquel dolor, aquello que estaba sucediendo. Recuerdo que en ese momento yo le dije a mi padre: yo creo que voy a perder la vida. Recuerdo que en esa ocasión mi padre nuevamente asentó su rostro en mi pecho y empezó a llorar y me dijo: hijo, si tú vas a morir, puedes morir tranquilo. Tú para mí ya no existes en mi corazón. Tú para mí ya no estás aquí. Tú ya has perdido la oportunidad de estar en nuestra familia. Recuerdo que yo empecé a llorar y decía: ¿por qué mi papá me dice esas palabras? Él ya se había resignado de que tarde o temprano yo iba a perder la vida por completo. Recuerdo que en esa ocasión me trasladaron a un cuarto muy especial donde el doctor le dijo a mi padre: lo vamos a pasar a ese lugar y ahí lo vamos a observar a él solo. Cuando me pasaron en aquel cuarto, quiero decirle que yo en esa ocasión empecé a perder las fuerzas de mi cintura. Había yo quedado tan paralítico que no podía moverme, no podía hacer nada. Y entonces aquellos doctores, aquellos especialistas habían dicho que la enfermedad que yo estaba padeciendo era que tenía parásitos en la sangre, tumores en el cerebro, lo que ellos supuestamente pronosticaban, pero no era esa enfermedad. Nadie podía encontrar, nadie podía saber qué era lo que estaba sucediendo. Recuerdo que en aquella ocasión le dije a mi padre: ¿por qué no me das un paseo en los pasillos de este lugar? Yo quiero caminar, yo no puedo moverme. Y habían pasado 22 días en aquel hospital. Y mi padre le pidió permiso al doctor y le dijo: solamente puede sacarlo en silla de rueda porque él no puede caminar, no puede hacer nada. Recuerdo en aquella ocasión que mi padre me paseaba por aquel pasillo. Cuando él me llevaba, él empezaba a llorar. Yo sentía sus lágrimas que caían en mi hombro. Yo le decía: papá, ¿por qué lloras? Mi padre me dijo: hijo, te miro
ahora llevándote en una silla de ruedas. Es imposible, no puedo creer lo que está sucediendo. Recuerdo que mi padre me volvió a meter en aquel cuarto cuando el doctor vino y le dijo a mi padre: Señor, para su hijo no hay esperanza. Yo me iba a cada momento, dejaba yo de respirar, me desmayaba, quedaba yo en estado de coma, y los doctores decían: es imposible lo que estamos mirando con este joven, tanto tiempo trabajando en el hospital y nunca habíamos mirado un caso como este. Aquel doctor le dijo: Señor, las horas de vida que le quedan a su hijo son pocas, y le aconsejamos mejor que se lo lleve a su casa, porque aquí con la ciencia médica no se puede hacer nada. Ya para él no hay remedio, no hay esperanza, ya para él no hay solución. El cuarto que él está ocupando le hace falta a otro enfermo que verdaderamente tiene remedio, a otro que verdaderamente tiene salvación. Recuerdo que mi padre le dijo a aquel doctor: Señor, no habrán otros 2 días, 3 días para mirar qué sucede. Y el doctor le dijo: es que ya no podemos hacer nada. Han pasado los mejores especialistas con él y nada se ha podido hacer. Mi padre me dijo: hijo, el doctor dice que te quedan pocas horas de vida. Recuerdo que yo en ese momento empecé a decirle a mi padre: pues llévame a morir a la casa. Cuando mi padre me llevó, recuerdo en aquella ocasión, toda la familia me esperaba, toda aquella gente esperando a Víctor a ver qué iba a pasar con él. Cuando mi padre me trasladó a mi casa, a ese pueblo llamado Juan Sarabia, Quintana Roo, recuerdo que pasaron las horas y yo sentía que no podía hacer nada. Sentía que no podía yo moverme, que no podía yo hacer absolutamente nada. Le dije a mi padre en aquella ocasión: yo quiero entrar al templo, yo quiero orar, yo quiero hablar con el Señor, pedirle perdón, y si Él me va a quitar la vida, que lo haga. Recuerdo que en ese momento mi padre me dijo: yo te voy a acompañar en el templo. Entramos al templo en aquella noche como a las 12 de la noche, y la oración de mi padre con la oración mía se empezó a hacer tan fuerte. Recuerdo que en ese momento la oración de nosotros dos parecía como que eran 20 y tantas personas en aquel lugar, y la gente, los vecinos de aquel pueblo escuchaban aquella oración. Yo sentía que la muerte venía llegando sobre mí. Mi madre, tan cansada, se acostó a descansar, toda mi familia descansaba cuando aquella oración empezaba cada día más fuerte y más fuerte. Recuerdo en ese momento yo que empezaba a mirar que el Espíritu Santo tomaba mi vida. Sentía yo que podía pararme y podía yo caminar en aquel momento, cuando aquella cosa tan extraña que yo sentía me llevaba hasta la puerta del templo y me volvía a regresar. En la segunda ocasión yo sentía que venía perdiendo las fuerzas completamente, hasta que llegué a donde estaba mi padre y caí encima de él. Mi padre se levantó desesperado y salió gritándole a mi madre. Le decía: mujer, vamos a llevar a Víctor allá al cuarto, vamos a acostarlo, yo no sé lo que ha pasado con él. Mi padre, tan desesperado, recuerdo que me llevaron cargando y me acostaron sobre una hamaca. Al estar en aquella hamaca, yo podía sentir completamente que salía de mi cuerpo. Mi padre lloraba, mi madre muy desesperada, tomada de aquella pared, de aquella humilde casa, y ponía su mano en su pecho y decía: no es posible, no quiero perderlo. Mi madre lloraba desesperada y mi padre decía: no puedo yo creer que mi hijo se haya ido tan pronto. Recuerdo yo que en aquel momento empezaba yo a salir de mi cuerpo en forma como en una tabla, y empezaba yo a mirar que entraba en un lugar tan grande, tan amplio, y empezaba yo a mirar en aquel lugar muy lleno de tinieblas, y empezaba yo a decir: ¿en qué lugar estoy? ¿En qué lugar me he metido? Cuando en esa ocasión yo sentía completamente que estaba entrando en algo muy horrible, cuando sentí que de mi mano derecha una mano tan suave me tomaba y me decía: yo soy Jesús. Y yo le decía: ¿quién eres tú? Y él me dijo: yo soy Jesús, te he traído a este lugar. Yo empezaba a preguntar y a decir: ¿en qué lugar estoy? ¿Qué lugar es este que yo me he metido? Y el Señor me dijo: este lugar es el lugar de tormento. Te he traído aquí porque te voy a levantar para testimonio de mi palabra. Te voy a sacar adelante, me dijo, para que toda la gente donde yo te lleve escuche que hay un lugar de tormento, que hay un infierno. Y recuerdo que en ese
ese momento entrábamos a ese lugar, cuando entrábamos a esa parte muy horrible, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué me has traído a este lugar? El Señor me dijo, te voy a mostrar todo lo que hay aquí, porque te voy a levantar para que testifiques de la grandeza, para que testifiques para aquella gente que no ha querido aceptar mi palabra, que hay un lugar de tormento. Recuerdo yo que en ese momento empezaba a mirar que esas tinieblas, esas neblinas que yo miraba tan oscuras, empezaban a desaparecer, se empezaban ellas a retirar con la presencia de aquel hombre llamado Jesús. Cuando yo miraba en aquella parte, el Señor me dijo, te voy a mostrar algo que quiero que mires. Cuando yo empecé a mirar en forma de una gran escalera, y yo miraba a mucha gente que entraba en ese lugar, entonces yo ahí desesperado le decía al Señor, Señor, esa gente ¿por qué viene? Esa gente ¿por qué desciende aquí? El Señor me dijo, esta es la entrada, aquí lo que tú estás mirando, aquí viene gente, me dijo, que un día conoció mi palabra, gente que un día escuchó de mi grandeza, pero nunca ha querido aceptar mi palabra, nunca quiso aceptarme, por eso la muerte vino, los halló en pecado, aquí vienen. Y cuando Él me decía esas palabras, yo podía sentir algo muy horrible, muy extraño, y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero estar en este lugar, yo no quiero permanecer aquí. El Señor me dijo, no, te voy a mostrar. Cuando Él me decía, esa gente que viene bajando, esa persona que viene bajando, es gente que un día yo usé en mi iglesia, gente que se pararon detrás de un altar y predicaban mi palabra, gente que un día la usé en la danza espiritual, gente que usamos en profecía, míralos donde vienen. Y en esa ocasión yo recuerdo que empecé a escuchar un llanto, empezaba yo a oír que alguien lloraba y aquel llanto estremecía todo aquel lugar. Cuando yo pude percatarme que aquel llanto tan triste era el llanto de Jesús, yo le dije, Señor, ¿y por qué tú lloras? El Señor me dijo, Víctor, ¿cómo no voy a llorar si esta gente que tú miras, esta gente que viene a este lugar, es gente que no quiere aceptar mi palabra, que nunca quiso humillarse, que nunca quiso aceptar mi grandeza? Y recuerdo que aquel llanto estremecía todo ese lugar. Cuando yo sentía, mi hermano, que eso estaba sucediendo, podía darme cuenta algo muy precioso. Aquel llanto, el Señor lloraba y decía, esta gente están hechas a mi semejanza, míralos cómo me pagan, míralos cómo sufren. Y recuerdo que en esa ocasión el Señor me dijo, ahora te voy a mostrar algo más adentro. Recuerdo que empezamos a caminar más adentro hasta que empecé a mirar y escuchar el llanto de mucha gente. Cuando yo escuchaba aquel llanto, el Señor me dijo, te voy a destapar los oídos para que tú mires, para que tú veas completamente lo que te voy a mostrar. Cuando yo empezaba a mirar que aquel lugar se hacía cada vez más grande, más horrible, empecé a darme cuenta que ese lugar, mi hermano, no hay esperanza, que ahí no hay salida. Y podía yo mirar a aquella gente que sufría algo tan horrible, podía yo mirar cómo se atormentaban, cómo unos se daban de golpes, otros que se daban de punzadas buscando la muerte, pero la muerte huye de ellos. Alguien que pedía agua en aquel lugar, no hay esperanza, ahí no hay amor. Y yo le decía al Señor, Señor, sácame de este lugar, yo no quiero estar aquí, Señor, yo quiero mejor volver a la tierra. Y yo recuerdo que en aquel momento el Señor me dijo, no, te lo voy a mostrar, todo esto tú lo vas a mirar porque vas a testificar de lo que está preparado aquí. Y yo empezaba a mirar, a escuchar el llanto tan horrible en aquel momento. Yo le decía, Señor, por favor, no me dejes en este lugar. En ese momento recuerdo que el Señor me dijo, te voy a mostrar algo más interesante, algo que quiero que mires. Y empezaba yo a mirar unas llamas tan altas y yo le decía, Señor, ¿y esto qué lugar es? El Señor me dijo, esto que tú estás mirando es el infierno, es lo que está preparado para el diablo y sus ángeles ya en el juicio final. En el último momento aquí será todo. Recuerdo que en aquel momento sentía que esa mano que yo tenía en mi mano derecha me iba dejando, me iba abandonando, cuando sentía que aquellas tinieblas se acercaban hacia mí y yo desesperado decía, Señor, no me dejes en este lugar. Yo empezaba a llorar y a gritar con grande desesperación. Le decía al Señor, no me abandones, no me dejes aquí, yo no quiero permanecer en este lugar. Recuerdo que en aquella ocasión
aquellas tinieblas se venían sobre mí, cuando yo sentía completamente que iba perdiendo la vida. Miraba yo mi cuerpo sentado en una silla, cuando encadenado con muchas cadenas, y podía yo mirar que aquella lucha era tan fuerte. Sentía que el enemigo me estaba matando, que el enemigo quería destruir mi vida. Yo desesperado sentía que ya no tenía fuerza, sentía yo que aquellas tinieblas me estaban debilitando. Yo podía sentir el calor, lo horrible que se siente estar en ese lugar, y desesperado gritaba yo, le decía al Señor: Señor, sácame de este lugar. Si tú dijiste que me vas a levantar para testimonio de tu palabra, yo prometo servirte, yo prometo hablar de tu grandeza, pero quiero que me saque de este lugar. Cuando sentía yo completamente que alguien llegaba, alguien entraba a mi cuerpo, yo sentía que aquel Jesús estaba nuevamente en ese lugar, y me dijo: siervo mío, no temas, que yo voy a levantarte, yo voy a sacarte de este lugar. Pude sentir que miraba yo que las cosas iban cambiando cuando empecé a llegar a mi cuerpo nuevamente. Mi padre, tomado de una mesa, ahí llorando, él decía: te he perdido. Mi madre lloraba. Mi hermana, cuando entró, cayó desmayada, la sacaron y la pusieron en otra cama. Recuerdo que en ese momento yo abrí mis ojos y le dije: papá, tengo sed. En ese momento mi padre me dijo: ¿qué está pasando contigo, hijo? Le dije: yo he mirado algo muy grande, muy horrible, que se llama el lugar de tormento. Mi padre cayó de rodillas y empezó a llorar y dijo: yo creo que Dios te va a levantar para el testimonio de su palabra. Recuerdo yo en aquella ocasión que las cosas iban cambiando. Había yo quedado paralítico, había yo perdido ya la vista, ya no podía yo mirar. Las cosas se iban poniendo más difíciles para mí. Sentía yo que no podía moverme. Al paso del tiempo empecé a perder el conocimiento, ya no conocía yo a mi familia, no conocía a nadie. Perdí la voz también. Recuerdo que ya solamente mi corazón era el único que estaba funcionando. Era yo completamente un vegetal ahí tirado en aquella cama, y decía: ¿ya para qué sirvo? Ya no sirvo para nada. Lloraba yo desesperado y decía: ya para mí no hay esperanza. Recuerdo yo en aquel momento que mi padre le había prometido al Señor, le había dicho al Señor que Él iba a hacer una acción de gracia para que Él me levantara o para que me llevara, no sé qué iba a hacer, pero Él lo iba a hacer. Recuerdo yo en aquel momento, un sábado en la noche, sentía yo que me iba yendo cuando miraba que nuevamente en aquel cuarto donde yo estaba, en aquella cama, entraba nuevamente aquel personaje negro que yo había mirado en el hospital. Y cuando él entraba ahí nuevamente, con su mano me llamaba, pero pude mirar que en la parte de arriba, dos ángeles que venían sobre donde yo estaba con sus manos extendidas. Cuando empecé a mirar y que salía yo de mi cuerpo, y me iba yo alejando y miraba mi cuerpo tirado en aquella cama, a mi madre ahí a mi lado llorando, ella desesperada, toda mi familia en aquel cuarto. Cuando empecé a mirar y que yo me iba más alto y más alto, hasta que empecé a entrar en un lugar muy precioso, y empezaba yo a gritar y a decir, a preguntar en qué lugar estaba, cuando sentí nuevamente que de mi mano derecha, aquella mano que yo había sentido, me volvía a tomar y me decía: no temas, que yo estoy contigo. Y cuando él me hablaba, yo decía: ¿en qué lugar estoy? ¿En qué lugar me he metido? En ese momento recuerdo que el Señor me dijo: te he traído a la nueva Jerusalén, te voy a mostrar la ciudad que he preparado, que está lista para mi pueblo. Cuando yo podía mirar aquellas calles de oro, algo muy hermoso, algo tan precioso que yo estaba contemplando, podía mirar aquellos muros de aquella ciudad muy preciosos que brillaban, y podía yo mirar las puertas de aquella ciudad, y el Señor me dijo: esto que tú estás mirando es la nueva Jerusalén. Cuando yo miraba eso, le decía al Señor: Señor, yo ya no quiero regresar a la tierra, yo quiero quedarme aquí, yo quiero permanecer aquí contigo. Y el Señor me dijo: no, te he traído aquí para que tú conozcas la nueva ciudad, para que tú testifiques de mi grandeza, de mi poder. Recuerdo yo que en ese momento yo podía mirar aquella ciudad tan preciosa, tan hermosa. El Señor me dijo: te voy a mostrar la ciudad, te voy a mostrar el lugar donde se van a celebrar las bodas del Cordero.
En ese momento recuerdo que empezábamos a entrar a una parte muy preciosa. Cuando entrábamos a ese lugar, empezaba yo a mirar una infinidad de mesas tan lindas, tan preciosas. Alrededor de ella muchas sillas con oro. Y cuando yo podía mirar aquello, le decía al Señor, esto es hermoso. Y el Señor me dijo, esto que tú estás mirando, aquí se van a celebrar las bodas del Cordero. Cuando yo miraba aquellas infinidades de mesas de cristal, miraba yo unas tazas que se iban sirviendo en aquella mesa. Y el Señor me dijo, las bodas ya están preparadas, ya están listas. Solamente estamos esperando, dice, la señal para que mi iglesia sea levantada. Cuando yo podía mirar aquella infinidad de mesa, el Señor me dijo, te voy a dar un mensaje para que tú le digas a mi pueblo, donde quiera que yo te lleve, qué cosa haya en este lugar. Recuerdo yo que cuando Él me decía, dile a mi pueblo que aquí no entrará nada inmundo, no entrará nada injusto. Aquí no entrará aquel adúltero, aquel fornicario, aquel homicida. Aquí no entrará aquellos que están a media en la iglesia. Aquellos que son ladrones no entrarán en este lugar. Solamente mi pueblo amado que ha cuidado su ropa. Aquel pueblo que se ha preparado, que me ama en espíritu y en verdad. Solamente ese pueblo es el que va a tomar parte de este lugar. Cuando yo podía escuchar aquellas palabras tan lindas que el Señor me hablaba, yo le decía al Señor, Señor, ya no me hagas regresar a la tierra, yo quiero quedarme en este lugar. El Señor me dijo, no, tú tienes que testificar. Recuerdo que volví a mi cuerpo un domingo ya a las 7 de la mañana, preguntando por mi padre. Mi padre andaba buscando algo de alimento para toda la familia que estaba en ese lugar por el culto que se iba a celebrar. Recuerdo que yo preguntaba por mi padre no estaba. Mi madre se acercó y me dijo, hijo, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? Yo le dije, creo que las cosas para mí son difíciles. Yo sentía que yo no podía sobrevivir por mi propia fuerza. En ese momento yo le dije a mi padre, yo quiero que me planchen un pantalón negro, una camisa blanca, que limpien muy bien mis zapatos. Y mi padre salió llorando de aquel cuarto y decía, pero ¿por qué me ha pedido él esa ropa? Yo creo que va a perder la vida, no sé. Y mi familia muy desesperada, ahí estaba mi familia a las 2, 3 de la mañana, muchos esperando a ver a qué horas Víctor iba a dejar de sufrir, a ver a qué horas Víctor iba a dejar ya de vivir en ese momento. Toda la familia, muchos amigos llegaban a verme. Recuerdo que en aquel momento, se llegó el momento en que se celebraba el culto. Mi padre me llevó a bañarme, me daba tanta vergüenza porque mi padre me tenía él que asear. Yo no podía hacer nada completamente, yo no podía moverme, estaba tan paralítico. Recuerdo yo en aquel momento que mi padre me llevó al baño y cuando él me estaba bañando yo me caí, me raspé mi espalda en la pared y yo empecé a gritar desesperado y decía, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta agonía? Y cuando yo podía sentir todo aquello, mi padre me dijo, hijo, Dios tiene un propósito, yo creo contigo. Cuando mi padre me llevó al cuarto, me arregló todo, empezó aquel culto tan hermoso en aquella humilde iglesia. Cuando yo sentía que esa cadena de coros que los hermanos estaban cantando era tan preciosa, era tan linda, yo le grité al Señor en aquel cuarto, le dije, Señor, si tú verdaderamente dijiste que me vas a levantar, ¿por qué no me levantas? O si me vas a quitar la vida, ¿por qué no lo haces? Yo ya quiero dejar de sufrir, yo ya quiero dejar de estar pasando este momento tan difícil. Mi padre había dejado a mi hermano, a mi cuñado ahí que me cuidaran en aquel cuarto por si algo yo pudiera necesitar. Recuerdo que en ese momento, cuando yo gritaba desesperado, pude mirar que en aquel cuarto entraba una luz tan grande, algo que iluminaba todo aquel cuarto donde yo estaba. Y recuerdo que empecé a mirar que salía un personaje tan blanco de aquella luz tan preciosa que yo podía estar contemplando. Y yo gritaba y decía, ¿quién eres? Yo no te conozco. Cuando yo podía mirar aquella escena tan preciosa, sentí dos manos que me tomaron de mi cintura
Cuando aquellas manos me tomaban de mi cintura, sentía yo que me levantaban hacia arriba, tan paralítico que yo estaba, que no podía moverme, no podía hacer nada. Pude mirar en aquellas manos unas huellas donde el Señor había sido crucificado, y empecé a gritar desesperado y decía: eres tú, Jesús. Y cuando yo decía eres tú, Jesús, pude sentir que la presencia de Dios estaba fluyendo en ese cuarto donde yo estaba. Cuando aquellas manos me tomaron de mi cintura y me levantaron, yo miraba mi cuerpo como un niño recién nacido en esas manos, y sentía yo que algo me alzaba más alto cuando escuché la voz que me dijo: siervo mío, yo soy Jesús de Nazaret, y he venido a darte vida, he venido a levantarte, porque te voy a sacar a testificar, te voy a llevar a que hables de mi grandeza, para que la gente sepa que hay una vida eterna, como también hay un infierno para todos aquellos que no quieren servirme, para todos aquellos que no valoran mi sacrificio. Cuando yo sentí en ese momento que aquellas manos me soltaron, me dejaron caer en aquel piso, sentía yo que las fuerzas iban entrando en mi cuerpo, y ahí de rodillas empecé a recibir la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empezó a fluir, empezó a llenar aquel cuarto donde yo estaba. Mi familia que estaba vigilándome no habían mirado, no sabían lo que estaba sucediendo. Cuando escuchaba la voz que me dijo: siervo mío, yo soy Jesús de Nazaret, hoy te voy a dar vida, hoy te levanto para que testifique de mi grandeza, de todo lo que te he mostrado, de todo lo que tú has mirado, lo vas a testificar donde quiera que yo te lleve. Recuerdo que en ese momento yo me puse de pie, llorando muy desesperado. Mi padre había terminado de predicar ya el sermón, iba a mandar a buscarme cuando sentí que dos manos me tomaron y me trasladaron hasta la plataforma de aquel templo. Cuando mi padre termina de orar por el mensaje, se queda mirando que yo estoy detrás de él, parado con mis manos en alto y alabando al Señor, testificando esas grandezas, testificando ese poder, y con mis manos en alto diciéndole al Señor: Señor, gracias, gracias Señor por ese milagro, gracias por tu amor, gracias Señor por tu misericordia, porque ahora sí puedo entender, ahora puedo comprender que sí hay un Dios lleno de amor, que sí hay un Dios que ama al pecador, un Dios que ama al drogadicto, un Dios que ama a todos aquellos que vagan en el mundo sin amor, sin fe, sin esperanza. Y entonces en aquel momento la gente se percató de que lo que había pasado era completamente un milagro. En aquel entonces el Señor me levantó para testimonio de su palabra. Entonces yo pude sentir la grandeza de Dios, aquel templo lleno de gente. No podían creer lo que estaba pasando, ellos no creían lo que estaba sucediendo, pero ya Dios había hecho el milagro en mi vida. Aquel joven que estaba tirado, aquel joven que estaba allá sin amor, sin esperanza, aquellos que los doctores habían dicho que ya no había esperanza, que las horas de vida eran tan pocas. Pude darme cuenta que la ciencia médica falla, todo hombre falla, pero aquel que vive y reina por los siglos de los siglos nunca falla. Él es el que nos da la esperanza, Él es el que nos da la vida y una razón de vivir, para que juntos podamos estar en esa hermosa ciudad tan preciosa, tan hermosa que yo pude contemplar. Es algo que no fue sueño, no fue visión, algo que yo pude palpar en mi vida tan real. Pude mirar la grandeza de aquel Dios, pude mirar todas aquellas promesas que el Señor tiene para nosotros. En ese momento yo pude sentir que las cosas habían cambiado, y desde aquel entonces el Señor me levantó para testimonio de su palabra. El Señor se acercó para darme vida y vida en abundancia. Dice la palabra del Señor que Él vino a salvar, a buscar a todos aquellos que están perdidos, para darles una nueva esperanza, una nueva razón de vivir. Y ese es el testimonio, la palabra que el Señor ha hecho con nosotros. Dios le bendiga. Amén.